Hace un minuto, bajo las bulliciosas calles de Nápoles, 3.000 sismos en 2024, un pico del 600%, sembraron nuevas olas de miedo en una ciudad edificada sobre el único supervolcán urbano del mundo. El suelo bajo las casas nunca ha estado más inquieto en la historia moderna. Más de 500.000 de residentes viven con el temor de cada temblor. ¿Por qué el volcán más peligroso de Europa cambia tan de repente? ¿Serán estas sacudidas la advertencia de una erupción imparable? La escala de lo que ocurre en los Campos Flegreos es más urgente y personal de lo que casi nadie imagina. Nápoles, la vida diaria sobre un gigante inquieto. Más de 500.000 de personas viven y trabajan en la caldera de Campos Flegreos, un sistema volcánico bajo edificios, escuelas, supermercados e iglesias centenarias. Niños van a clase por calles sobre cenizas. Familias se reúnen en casas sobre un paisaje de erupciones y levantamientos. Cafés y mercados llenan callejones y buses retumban sobre terreno que ahora mismo se eleva y desplaza. Este no es un volcán aislado. Campi Flegrei es el único supervolcán urbanizado del mundo. Sus límites se extienden por los barrios más poblados de Europa. El ritmo citadino sigue igual: viajes matutinos, paseos, el murmullo del comercio. Pero el terreno bajo ellos no es nada estable. El borde de la caldera atraviesa zonas residenciales y de negocios, con el centro histórico de Pozzuoli justo sobre la mayor deformación. La tierra se ha movido tanto que los marcos de las puertas ya no cierran y aparecen grietas nuevas de repente. Hospitales, electricidad y agua cruzan terrenos que se deforman y rompen. Cuando algo ocurra con volcanes o terremotos en el mundo, lo sabrás aquí primero. Quédate con una suscripción. Residentes de Rione Terra y Picciarelli ven aceras levantadas o pavimentos partidos, recordatorios de la vulnerabilidad de la infraestructura urbana a fuerzas subterráneas. Para muchos, las señales no son solo datos científicos. Son realidades que se miden en el crujido de un suelo o la inclinación de una esquina. Las rutinas siguen, pero la conciencia es constante. Aquí se vive en terreno prestado, donde historia y geología se unen. La presencia de gente, familias, trabajadores y niños en la caldera vuelve personal cada temblor. En los Campos Flegreos, la frontera entre la vida común y el riesgo volcánico se mide en pasos, no kilómetros. La siguiente sección pasará de la ciudad a los datos de los científicos, para rastrearlo de abajo. Hace un minuto, el suelo bajo Nápoles ha estado más inquieto que en cualquier otro momento que se recuerde. En 2024, 3.000 sismos han sacudido la caldera de Campos Flegreos desde enero, sextuplicando el promedio anual histórico. Lo que era la actividad sísmica de un año, ahora sucede en semanas. El catálogo sísmico de la ciudad es un constante redoble de temblores, registrados día y noche por la densa red de estaciones de monitoreo urbanas. El Dr. Stefano Carino, del INGB, ha seguido por décadas el pulso de la caldera. Él lo describe como una compresión del ritmo. A diferencia de las crisis anteriores, los enjambres sísmicos ahora surgen súbitamente y se intensifican en horas. Carino señala que, si bien décadas atrás se registraban quizás 400 a 500 sismos anuales, el conteo de 2024 ya batió récords, con la mayoría en ráfagas cortas e intensas. Este aumento no es solo de números. Cada sismo, por pequeño que sea, fractura la frágil corteza, indicando un cambio de presión bajo la ciudad. La red sísmica, que antes registraba eventos aislados cada varios días o semanas, ahora registra decenas o cientos de sismos en solo 24 horas. Los datos revelan un sistema en sobremarcha, acelerando más allá de lo visto desde la emergencia de bradisismo de los años 80. Carino enfatiza que la preocupación no es solo la cantidad, sino la velocidad de estos cambios. La caldera tiene fases de agitación que dejan poco margen de aviso. Para los científicos, cada pico es un recordatorio de que el reloj del sistema corre más rápido.
El aumento en la frecuencia sísmica es más que una estadística, es una advertencia de la Tierra misma. Los sismos en Campi Flegrei son frecuentes y superficiales. La mayor actividad sísmica reciente se concentra en el primer kilómetro de roca bajo Nápoles y Pozzuoli. Es la frágil corteza, donde pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias en la ciudad. Registros sísmicos de 2024-2025 muestran que la mayoría de los más de 3.000 sismos se originaron a menos de 1 kilómetro de profundidad, muchos en Solfatara Piciarelli. Aquí, la roca actúa como una tapa frágil, separando el sistema hidrotermal de los barrios superiores. Los terremotos superficiales sacuden el suelo más fuerte que los profundos. La energía liberada, con menos recorrido a calles, casas e infraestructuras, incrementa el riesgo de daño superficial, incluso en eventos menores. Residentes suelen sentir sacudidas bruscas, a veces con ruidos o crujidos bajo sus pies. No son temblores distantes, sino fracturas en la capa que retiene fluidos y gases presurizados. Catálogos sísmicos con IA revelan que estos eventos superficiales no son aleatorios. Se alinean con fallas y anillos, mostrando puntos débiles del sistema. Los enjambres migran lateralmente por la caldera, siguiendo la presión que busca el camino de menor resistencia. En periodos intensos, decenas o cientos de terremotos erupcionan rápido. Cada uno indica que la roca se fractura y alivia antes de que el proceso se repita. Su profundidad importa, pues delimita donde el peligro y vulnerabilidad se solapan. A diferencia de sismos por magma, estas rupturas superficiales evidencian que la corteza frágil responde a la presión de abajo. Cada fractura aumenta la permeabilidad de la roca, creando vías para fluidos y gases, acercando el sistema a la superficie. Para los científicos que monitorean Campi Flegrei, la ubicación de cada hipocentro es clave, revelando cuán cerca está la agitación de las vidas en la superficie. La agitación actual en campos flegreos radica en el movimiento vertical del suelo que ha sorprendido incluso a los vulcanólogos. Desde inicios de 2024, el suelo de barrios como Pozzuoli y Piciarelli subió 8 centímetros, un ascenso en solo 6 semanas. Este ritmo no solo es inaudito en la memoria reciente, sino que supera los meses más volátiles de la infame crisis bradisísmica de principios de los años 80. Antes, la elevación se medía en incrementos lentos que tardaban meses, a diferencia de las semanas actuales. La estación GNS Wright, en la zona de mayor deformación, registra cada milímetro al ocurrir. Sus datos muestran que, en su punto máximo, el suelo ha subido a 22 centímetros por año, velocidad nunca antes vista desde el monitoreo. En comparación, el promedio a largo plazo, desde 2005, ha rondado los 7 centímetros por año. El ritmo actual triplica esa tasa de fondo y es 5 veces más rápido de lo que se consideraba alarmante hace solo una generación. Este levantamiento no es un proceso silencioso. Aceras se abomban, carreteras se deforman, cimientos se desplazan. Residentes notan puertas que no cierran y grietas que se ensanchan de golpe. Cada señal visible externa es presión acumulándose debajo. Los científicos interpretan esto como respuesta mecánica de la corteza a fuerzas subterráneas. Gases magmáticos y fluidos atrapados bajo una capa rocosa frágil se acumulan, levantando la roca superior. Cada centímetro de elevación indica que hay energía almacenada, comprimiendo la tierra como un resorte. La velocidad y magnitud de esta deformación marcan la crisis actual. Antes, el levantamiento y la sismicidad alternaban ciclos de aceleración y calma. Ahora, ambos suben a la vez, el suelo respondiendo en tiempo real a las presiones de abajo. Para los científicos, viendo la señal de Wright. Cada nuevo dato es un recordatorio de que la maquinaria interna de Campi Flegrei opera a un ritmo no visto en décadas. La elevación del suelo, más que una estadística, es la firma visible de un sistema volcánico bajo creciente tensión.
En Solfatara, el aire tiembla de calor y el suelo silba con gases. Los sensores de la fumarola Piciarelli registran temperaturas de 97 grados centígrados, que queman, pero por debajo de los 180 grados centígrados históricos. Las fumarolas son más que simples respiraderos. Son mensajeros químicos con pistas de las presiones internas. El monitoreo geoquímico reveló un alza constante en emisiones de carbono y azufre este año. La composición de los gases cuenta una historia precisa. Altos niveles de CO2 indican desgasificación profunda. El azufre en ascenso sugiere mezcla de fluidos magmáticos con el reservorio hidrotermal superficial. El calor es el reflejo de estas interacciones. Los fluidos sobrecalentados transfieren energía a las rocas superiores, elevando las temperaturas en la superficie. Cada subida de temperatura en los respiraderos, cada aumento de gas, indica acumulación de presión bajo la frágil capa rocosa. Científicos rastrean estos cambios con analizadores y sondas, buscando patrones que revelen el próximo movimiento del sistema. Los datos actuales muestran que la temperatura y las emisiones no fluctúan al azar. Aumentan con la sismicidad y el levantamiento del suelo. Esta alineación es rara en la historia reciente de Campi Flegrei. Sugiere que el sistema responde a un impulsor común, la acumulación de gases y fluidos magmáticos bajo tierra. Cada lectura de Solfatara añade una capa a la evidencia, uniendo cambios químicos en las grietas con la tensión que deforma la corteza de la caldera. Bajo los barrios de Pozzuoli y la Solfatara, el sistema volcánico opera en un ciclo repetitivo que los científicos describen como sellar, presurizar y fracturar. Tras cada estallido sísmico, los minerales de fluidos hidrotermales sellan las grietas de la caparoca frágil. Esta roca densa y de baja permeabilidad, tapa de presión, sella el volátil sistema hidrotermal. Al cerrarse las fracturas, gases magmáticos y fluidos sobrecalentados se acumulan bajo la superficie. La presión de poros sube constantemente, pues dióxido de carbono y otros gases del magma llenan el reservorio bajo la roca de cobertura. Esta acumulación sigue hasta superar la resistencia de la capa sellada. La roca de cobertura se fractura, liberando presión en sismos superficiales, como los que sacuden la ciudad. Cada enjambre representa una falla mecánica en el sello frágil, una súbita redistribución de presión que se puede rastrear por deformación superficial y registros sísmicos. El proceso no es aleatorio. Liberada la presión, minerales hidrotermales sellan las grietas, reiniciando el ciclo. El monitoreo reciente ha revelado una característica sorprendente en este motor. Las señales sísmicas de periodo largo bajo la Solfatara resuenan a 0,11 hercios constantes. La estabilidad indica que la geometría de las grietas principales se mantuvo inalterada por años, pese al levantamiento del suelo. Las grietas no crecen, pero la presión interna se incrementa. Esta constancia sugiere un delicado equilibrio, donde el sistema alterna entre fases de sellado, presurización y fractura. Cada episodio aumenta el riesgo de una ruptura mayor si la presión sigue subiendo. En otoño de 1538, la tierra en Campi Flegrei se sacudió sin aviso. En solo unos días, la tierra se elevó, partiendo calles y tragándose pueblos enteros. El Monte Nuovo, Montaña Nueva, surgió en Pozzuoli, sepultando 24 asentamientos y cubriendo la bahía con ceniza. Testigos narraron agua hirviendo, oscuridad al mediodía, barcos lanzados a tierra, sin advertencia ni instrumentos, solo la fuerza abrumadora de una erupción que cambió el paisaje para siempre. Hoy, sorpresas como Monte Nuovo no pasarían desapercibidas. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el INGV, mantiene una red sísmica y geodésica de más de 50 estaciones en la caldera. Registran cada temblor, milímetro de movimiento del suelo y pulso de gas y calor. Satélites rastrean la región desde órbita, mapeando hasta mínimos cambios. Los datos llegan sin cesar, alimentando boletines y alertas. Durante la crisis bradisísmica, la red registró más de 16.000 terremotos, elevándose el suelo decímetros.
Los científicos rastrearon la crisis a medida que avanzaba, brindando la primera visión sistemática de la agitación bajo Nápoles. Ese episodio no estalló, pero marcó cómo los expertos abordan hoy el volcán, mezclando memoria histórica y vigilancia científica. La diferencia entre 1538 y ahora oscuridad y luz. Donde antes los pueblos dependían de rumores, ahora viven bajo un sistema de monitoreo de clase mundial. Cada pico de sismicidad, centímetro de elevación, es registrado y analizado en tiempo real. Esta vigilancia no garantiza seguridad, pero ofrece una conciencia inimaginable a quienes vieron surgir Montenuovo hace casi 5 siglos. En Campi Flegrei, la historia advierte y la tecnología defiende. María en su cocina mira una nueva grieta en la pared. La semana pasada, su puerta se atascó. Cada temblor trae una preocupación. ¿El próximo desalojará a su familia? En Pozzuoli, historias así resuenan en calles estrechas. Algunos edificios se inclinan, sus cimientos movidos por meses de constante movimiento. Protección Civil trazó rutas, pero la realidad es desalentadora. Muchas calles son angostas para 2 autos. En una emergencia, mover a miles por estas vías históricas probaría los planes mejor trazados. Para familias como la de María, la incertidumbre pesa igual que el riesgo. Los niños preguntan si cancelarán la escuela, los vecinos si irse, los comerciantes si el seguro cubrirá las grietas. Los recuerdos del 84 persisten, pero las señales son distintas, más rápidas, confusas e impredecibles. El profesor Giuseppe De Natale, un vulcanólogo líder, advierte que si Campi Flegrei estuviera bajo un campo vacío, la evacuación ya estaría en marcha. Aquí, toda decisión se complica por el gran número de vidas y la frágil infraestructura de la ciudad. Nadie sabe qué vendrá. La ciencia es clara sobre lo que sucede bajo tierra, no sobre lo que pasará en la superficie. El peligro no es el temblor o las grietas, sino la incertidumbre que obliga a las familias a vivir siempre listas para partir. En Campi Flegrei, la vigilancia no es opción. Es una necesidad diaria, vivida en cada paso y cada mirada ansiosa al suelo. Ahora, Campi Flegrei se mueve bajo 500.000 de personas. Produce más de 3.000 terremotos solo este año, forzando a científicos a enfrentar señales sin precedentes. En un mundo donde lo urbano crece sobre tierra inquieta, la vida y el desastre pueden unirse en un instante. La cuestión no es si la naturaleza actuará, sino si estamos listos. Mantente alerta,